Bendiciones, amados hermanos y amigos, a este espacio que tenemos una vez al mes, reflexionando a la luz de la palabra del Señor en cuanto a algún tema bíblico. Y hoy tenemos un tema bastante interesante. La palabra de Dios responde a esos interrogantes, esas inquietudes, ¿verdad?, que a veces tenemos como creyentes. Y el tema que nos convoca en este día lleva por título liderazgo abusivo, o si quizás de pronto podemos colocarlo de manera más directa, pastores abusivos. Y para compartir acerca de este tema, hoy tenemos algunos invitados, unos pastores que son amigos, sirven en un ministerio, ¿verdad?, que se llama Anclados en la Verdad. Y de verdad que es un gozo poder tenerlos acá en este espacio, a nuestro hermano Harman Castellano y a nuestro hermano Igor Díaz Ramos. Así que damos gloria a Dios, ¿verdad?, por la vida de nuestros hermanos y este espacio bonito que podemos tener para a abrir las escrituras y poder hablar acerca de este tema. Bienvenidos, hermanos. Bienvenido, hermano Harman. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano, muchas gracias. Es un privilegio, es un honor poder compartir con usted este estudio y con cada uno de los hermanos pastores que van a estar mirando el programa, a todas las personas que quieran aprender de la palabra de Dios. Agradecemos a Dios por este gran privilegio y en el cual podemos venir y estudiar su palabra y también, ¿verdad?, mirar a través de las escrituras lo que Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Gracias por la Excelente. invitación y es un privilegio. Hermano Harman, ¿de dónde eres y cómo se llama el nombre de la iglesia que el Señor te ha permitido pastorear? Eh, yo soy de Honduras, vivo en el centro de Honduras, entre las dos ciudades más grandes de Honduras, las ciudades principales. El lugar de mi ciudad se llama Ciguatepeque. Pero nosotros estamos pastoreando una iglesia que comenzamos hace 10 años ya, en una comunidad en la montaña, 3 horas de camino de mi casa. Estamos trabajando con la tribu Lenca de Honduras y en una comunidad muy lejana, pobre, pero Dios nos ha llevado allí. Desde que empezamos a servir al Señor, pues empezamos a trabajar en el área rural, plantando diferentes iglesias, pero en específicamente nos hemos quedado ahí ya pastoreando ya por 10 años. Empezamos con 5 Wow. personas y por la gloria de Dios tenemos ya 40 personas que vienen a la iglesia. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Harman. Y aquí también está el pastor Igor. Cuéntanos, Igor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, pastor? Muchas gracias por invitar. Es un privilegio estar aquí aprendiendo con vosotros, estudiando las escrituras, tratando de este tema. Creo que quizás todos nosotros hemos sido pasado por él, y es un gozo poder ayudar y cuidar también de que las ovejas abran sus ojos para que vean quiénes son sus pastores y a quién van a entregar sus almas. Así que es un gozo estar con vosotros. Yo estoy hablando desde España. Estamos en la ciudad de Lleida. Es Cataluña. Estamos a 2 horas de Barcelona. Así que estamos en una ciudad, la segunda ciudad más grande de Cataluña. En este sentido, Barcelona es la primera, la segunda es Lleida. Y estoy aquí a 2 años. He venido a ayudar a un grupo de personas muy pequeño. He encontrado 2 hermanas en París y ellas me llamaron pidiendo ayuda para plantar esta iglesia, para ayudarlas a conocer al Señor. Y aquí estamos con un grupo pequeño. Somos 7 miembros, pero más o menos los domingos un grupo de 20, 25 personas creciendo Wow, poco a poco la ayuda del Señor. excelente. Bueno, como ustedes han escuchado, el pastor Harman y el pastor Igor, el Señor les está usando para plantar nuevas iglesias. Y ese es el llamado que el Señor nos hace, ¿verdad? Somos iglesias con el llamado de plantar pues también otras iglesias. Nos une este ministerio de anclados en la verdad. El Señor nos llama a estar anclados en la verdad de la palabra de Dios. Sabemos que las escrituras
son nuestra autoridad en asuntos de fe y conducta. Y por eso nos hemos reunido en este día para hablar justamente acerca de este tema del liderazgo abusivo. Y para introducir entonces este tema, deberíamos como iniciar con la pregunta, bueno, ¿qué significa liderar? Porque algunas personas tal vez tienen la idea de que liderar es que otras personas te sigan, ¿verdad? Que otras personas escuchen tus órdenes, lo que tú debes de hacer, y tienen la idea de que tú tienes que estar sometido sin ningún reproche, porque están siguiendo, ¿verdad? Tal vez a ese líder o a ese ungido. Entonces, ¿qué significa realmente a la luz de la palabra de Dios liderar? Porque, bueno, también deberíamos preguntar si la palabra de Dios, la escritura, usa ese término liderar, que tal vez en nuestro contexto, ¿verdad? Secular, la gente mira ese término liderar tal vez de otra forma. No sé, ¿qué piensan ustedes? Sí. Como dice usted, hermano, el líder o la palabra líder es una persona, digamos, que enseña, que guía, que orienta, que capacita y apoya a todos aquellos que tienen las ganas de crecer. Eh, pero como usted estaba diciendo y podemos hablar a la luz de la palabra de Dios, ¿qué término usa Dios para referirse a los líderes de la iglesia? Y como somos creyentes, somos cristianos, debemos de ser regidos por la palabra de Dios. Y encontré una enseñanza del Señor Jesucristo en Mateo 20, 25 al 28, donde dice el Señor Jesucristo: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Creo que el Señor Jesucristo se está refiriendo aquí a los líderes o al que quiere guiar un redil o un grupo de personas como siervos o un servidor para las demás personas. Entonces, en este sentido, nosotros como creyentes debemos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas y cumplir con ese papel de siervo. Y el que quiera ser líder, pues tiene que ser un siervo, servir a los demás. Amén. Bueno, yo creo que el hermano ha dicho todo, pero encima de todo, yo creo que el ejemplo aquí de Pedro nos dice bien claro, liderar es ser un ejemplo, ¿no? Es demostrar, ejemplificar algo para el rebaño que quizás no tienen en sus vidas, ¿no? El gran líder, nosotros vemos como padres, no es solo aquel que dice, va, hace, ¿no? Pero también aquel que hace. Yo me acuerdo un ejemplo muy claro de mi profesor, él diciendo que una oveja una vez fue a su casa a ver que él estaba reformando la casa, colgando algunos cuadros en la pared, y la oveja quería, el hermano quería ver cómo reaccionaría el pastor cuando el martillo le pegara en el dedo, porque el pastor desde el púlpito dice a las ovejas que deberían ser mansas, deberían no devolver mal por mal, o cómo debería reaccionar. Entonces el hermano se quedó abajo mirando cómo el pastor colgaba, ¿no?, los cuadros en la pared, y, y el pastor pregunta, ¿qué haces? ¿No? Y él dice, estoy esperando cuando el martillo toque en tu dedo a ver cómo lo reaccionará. Así que creo que el líder es más que aquel que lidera, es aquel que está dando un ejemplo.
es aquel que sabe dónde va, es aquel donde sabe el propósito, dónde está yendo y está también siguiendo a otra persona. Y creo que lo que el hermano ha dicho, Jesús ha dicho muy, muy bien, que pastorear o liderar es tener este cargo así de estar conduciendo a algún grupo de personas a algún lugar. Yo creo que esto nos llevaría al peso del cargo del ministerio pastoral, ¿no? De liderar, llevar a alguien a algún lugar o reorientar a esta persona que está perdida o que no sabe a dónde está yendo para un lugar tranquilo, como el Salmo 23, el Señor nos guía por pastos, ¿no? Verdejantes, buenos. Ese es nuestro guía y liderar es ser un buen guía. Excelente. Sí, me llama la atención el texto que leyó el hermano Harman, Pastor Harman, porque el texto es bien claro cuando dice, más entre nosotros, o sea, entre quienes nosotros, ¿verdad? Entre los creyentes, aquellos que estamos llamados a servir, dice, no será así, sino el que quiera hacerse grande entre nosotros será vuestro servidor. O sea, es decir, que si podemos usar un término bíblico para hablar del liderazgo bíblico, tendríamos que decir que un líder es un servidor, ¿verdad? Es alguien que está sirviendo. De hecho, pues no sé en el contexto de ustedes, pero acá en Colombia, algunos líderes les gusta que les llamen ministros, ¿verdad? Ministros. Y bueno, cuando a mí me preguntan que si yo soy ministro, yo digo, ¿qué significa, verdad, para ti ser ministro? Porque la palabra de Dios cuando habla de ministrar, justamente está hablando de un servidor, de alguien que está sirviendo. Entonces sí, somos ministros, pero en el sentido de servicio, estamos sirviendo a la obra del reino de Dios. Ahora, si el Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, siendo, ¿verdad?, igual a Dios, teniendo una naturaleza divina, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y vino, y obviamente con toda su vida y su ejemplo, vino a servir. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos, ¿verdad?, de poder ser servidores del Señor. Entonces yo creo que en ese sentido respondemos a la pregunta que un líder es aquel entonces que está sirviendo, como ya ustedes lo mencionaron, que están siguiendo el ejemplo de Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo, ¿verdad? Ese es el ejemplo entonces de un verdadero líder que sirve, que imita a Cristo, que está haciendo como la voluntad del Señor. Ahorita el hermano Igor mencionaba la carta del apóstol Pedro. Recordemos que tanto Pablo como Pedro son apóstoles. Tenemos el testimonio escrito, el fundamento, escrito por ellos, ¿verdad? Y creemos que tanto Pablo como Pedro fueron inspirados por el Espíritu Santo en lo que escribieron, es decir, que es palabra de Dios, lo que ellos nos enseñan. Y vamos a encontrar en las cartas pastorales, vamos a encontrar también en la carta del apóstol Pedro, cómo luce realmente un liderazgo saludable, no un liderazgo abusivo, que de hecho el apóstol Pedro nos presenta, si pudiéramos verlo de esa manera, como las características de un liderazgo saludable, pero al mismo tiempo al presentarnos esas características nos está también mostrando cómo luce un liderazgo abusivo, no un liderazgo bíblico, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si de pronto podemos pensar en ese texto que está en Primera de Pedro, capítulo 5, y podemos ir mirando ese pasaje? ¿Qué nos muestra ese pasaje de las Escrituras? No sé si nuestro hermano Igor o Harman pueden leernos el texto y luego ir mirando, ir desarrollando ese pasaje de las Escrituras. Sí. ¿Puedes leer, hermano, ya, Harman? Sí, voy a leer. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos,
y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Excelente, ¿verdad? Aquí tremendo, ¿no? Lo que nos presenta aquí el apóstol Pedro. No sé si ustedes quizás que pueden ayudarnos un poquito a ver el contexto de este pasaje, porque Pedro está haciendo un llamado, ¿verdad? A pastorear la grey de Dios que está entre nosotros, es decir, el pueblo de Dios. Se nos está llamando a, si pudiéramos usar el término, ¿verdad? Entendiendo que el liderazgo es servicio, se nos está llamando a servir, a pastorear el pueblo de Dios. Pero ¿por qué el apóstol Pedro presenta estas características, verdad? ¿Por qué ese pasaje aquí, especialmente en Primera de Pedro, capítulo 5? Si tenía relevancia para ese momento, si sigue teniendo relevancia para nosotros hoy, si debemos tomar eso como palabra de Dios. ¿Qué piensan, hermanos? Bueno, yo creo que es una gran carta del apóstol Pedro escribiendo a no solo esta iglesia perseguida, una iglesia sufrida, una iglesia donde personas están sufriendo por la fe, por el evangelio, por vivir una vida recta delante de Dios, y quizás estos desafíos, quizás hasta la persecución que están enfrentando estos hermanos, todo lo que vemos en el capítulo 4, sufriendo, ¿no? El fuego de la prueba. Yo creo que es este grupo de hermanos, quizás como hoy día vivimos, quizás no tan fuerte la persecución, pero también somos llevados al desánimo, llevados a la tristeza, llevados a parar cuando sufrimos la prueba. ¿Y quién mejor para, para servirnos, para mostrar el camino y guiarnos, sino nuestros líderes? Aquellos que están diciendo a nosotros cómo o qué tenemos que hacer. Entonces, creo que el Espíritu Santo del Señor, sabiendo de nuestra predisposición, no solo olvidarnos la verdad, sino ser empujados por la presión del mundo a retroceder, a negar, a bajar nuestra guardia. Pero creo que la iglesia de Jesucristo, esta que avanza y está avanzando el reino de Dios en este mundo, somos llamados a ser conscientes de nuestro llamado y ser conscientes de que el llamado de Dios es que a pesar de la tribulación o a través de las difíciles circunstancias que pasamos, podamos caminar de manera firmes, siguiendo nuestros líderes y siguiendo el patrón de Cristo, que aunque por medio de la muerte que Él ha enfrentado, sus ojos estaban siempre puestos en su Padre, en Dios. Yo creo que los ancianos de esta manera, el gran llamado de Pedro es esto, animar a los hermanos que a través de estos ancianos miren a nuestro autor y consumador de nuestra fe, que enfrentó la cruz con gozo y alegría también, ¿no? Recordemos el contexto histórico de esta carta. Y lo que había pasado es que Nerón había incendiado Roma. Entonces los romanos se habían puesto tristes, enojados, molestos por lo que había pasado, porque todo su imperio se había incendiado. Entonces Nerón no esperaba esta reacción de su pueblo. Entonces él vino y le echó la culpa a los cristianos. Entonces estos cristianos tuvieron que huir al norte. Recordemos al Ponto, a Galacia, a Capadocia, a Asia y a Bitinia, huyendo de la persecución de los romanos
porque le estaban culpando a ellos de que habían incendiado Roma. Entonces esta carta, debido a que los creyentes a quienes se dirige esta carta estaban sufriendo persecución que se incrementaba más y más, el propósito de la carta era enseñarles cómo vivir victoriosamente en medio de la hostilidad, sin perder la esperanza, sin amargarse, mientras que cómo vivir mientras confiaban en su Señor y también mientras esperaban la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cuando estamos siendo perseguidos o estamos atribulados, no hallamos para dónde agarrar o para dónde irnos, entonces cualquiera se aprovecha de esta circunstancia y esta situación que estamos atravesando. Entonces el apóstol Pedro está animándoles a ellos, a los ancianos, a que apacenten la grey del Señor, para que anime a los hermanos que están en persecución o en tribulación. Y también en nuestros tiempos, este mundo está atribulado, está siendo perseguido por Satanás. Entonces también tenemos una tarea, los ancianos, los pastores, los siervos, tenemos una gran tarea para guiar el pueblo de Dios en estos tiempos también. Excelente. O sea que nuestra tarea, el llamado que el Señor nos ha dado, debe de realizarse, obviamente, por la obra del Espíritu Santo en momentos de, si pudiéramos llamarlo de esa manera también, en momentos no sé, de quietud, en momentos de paz, en momentos de cierto bienestar que podamos tener, pero también en momentos de aflicción, en momentos de angustia. Hay personas que quizás en algún momento de manera sentimental, de manera emocional, pueden decir, mira, el Señor me llamó a ser un líder, el Señor me llamó a ser un pastor, pero cuando vienen esas crisis, esas dificultades que ustedes están mencionando en el contexto de este pasaje, ¿no? De aflicción, de persecución, donde la gente se levanta, e incluso a veces uno se pregunta, bueno, pero si yo estoy de alguna manera haciendo las cosas bien, estoy predicando la sana doctrina, estoy esforzándome en la gracia para vivir como Dios quiere. ¿Y por qué me pasa esto a mí? Dicen algunos, ¿no? Porque estoy pasando por esta prueba o porque estoy pasando por esta tribulación. Es decir, que a pesar de las tribulaciones y las angustias, el Señor capacita entonces a sus líderes para pastorear la grey de Dios. Ahora, el primer versículo del capítulo 5 empieza diciendo, ruego a los ancianos, dice Pedro, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Es decir, Pedro no se excluye de estos hermanos que estaban atravesando aflicción, angustia. Él está diciendo que él también es testigo de los padecimientos de Cristo, pero que en la gracia de Dios él es participante también de la gloria que será revelada. En ese primer versículo, no sé si ustedes lo notan, él siendo apóstol, él empieza este texto diciendo, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y aquí vemos al apóstol Pedro, ¿verdad? Siendo un líder humilde. Él no empieza diciendo, bueno, yo ruego a los ancianos, porque yo soy apóstol, ¿no? Yo soy el apóstol. Recuerden que yo fui el que caminé sobre las aguas. Recuerden que con mi sombra se sanaban los enfermos. Recuerden que yo siempre era el que estaba ahí, ¿no? En medio de los discípulos, hablando y haciendo estas preguntas interesantes al Señor. No, él dice, yo anciano también con ellos. Entonces no sé si podemos mirar ahí también que la vida del líder es una vida que obviamente está imitando a Jesús en humildad, no tanto está pensando en que los reflectores estén sobre él, ¿verdad? Sino nosotros que estamos
siguiendo las pisadas del maestro, como dice el mismo apóstol Pedro. Nosotros estamos siguiendo a Cristo. Entonces yo creo que una de las características del líder también, sin que él lo tenga que decir, es una persona que está siguiendo a Cristo, que quiere cada día ser más como Cristo. No sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero en medio de nuestras deficiencias como líderes, en medio de nuestros pecados como líderes también, nosotros queremos ser como Cristo. Ahora, no en el sentido de ser Salvador, porque sabemos que Él es el único Salvador, Él es el único perfecto, Él es el único mediador, pero sí queremos cada día crecer más y ser como Cristo. No sé qué piensan ustedes acerca de eso. Amén. Yo creo que este es un punto importante, ¿no? Este versículo 1, en la Biblia de las Américas dice, por tanto, ¿no? Pedro está diciendo, no solamente lo que tú dices, que él ha visto los padecimientos, sino que el propio Señor Jesucristo padeció. El propio príncipe de los pastores, el propio Dios. Yo creo que la manera más adecuada de ser empático, creo que con las personas, de ser sensible, tener un corazón tierno, es cuando el líder, aquel que está escribiendo, él tiene toda la autoridad de un apóstol, él tiene toda la autoridad de ser inspirado por el Espíritu y podría estar diciendo, ustedes tienen que vivir, ustedes tienen que proseguir, ustedes tienen que... Jesús ya les ha dado todo, pero él se pone en la posición de seguidor, de testigo, de que él vio que el Señor Jesucristo también sufrió. Rey de gloria. Él podría haber dicho como pasajes anteriores que él ha visto la transfiguración de Jesús, pero la manera que él empieza diciendo en este versículo es que el rey, el príncipe de los pastores, también ha padecido, ha sufrido, ha pasado por el dolor también. Y esta es la manera, creo que todos nosotros necesitaríamos empezar nuestro ministerio, ¿no? Porque, como hablaba antes, a veces pensamos que el ministerio es solo glorioso, que la gente, tú predicas y la gente te acepta, que tú vas a la calle y tú ves el ministerio a veces bien sucedido de hombres y que predican y parece que mucha gente lo sigue, pero el ministerio o la vida cristiana es un sufrimiento, a veces del comienzo al fin, es un negar, es morir, es tomar la cruz. Y creo que el siervo del Señor, el ministerio que Dios nos ha llamado es ver este sufrimiento de Cristo, proclamar este sufrimiento de Cristo, vivir este sufrimiento y luego ayudar a los hermanos que en medio de este sufrimiento tener gozo. Encontrar gozo, que nuestro gozo no esté en las pruebas, esté en nuestro Señor, no en las circunstancias. Y bajo esta piedad, bajo presión, nosotros viviendo como extranjeros y peregrinos, imitaremos nuestro Señor y caminaremos con Él. Amén. Así es. En tiempos de sufrimiento y persecución, la iglesia requiere de un liderazgo, como decía el hermano Igor, noble, un liderazgo que ame a las personas, que les quiere ayudar, que las quiera apacentar. Entonces aquí la palabra anciano corresponde también a pastores o apacentadores, no sé si me entienden, pero apacentadores, cuidar de la grey del Señor, cuidar de los hermanos que están en persecución y están en sufrimiento. Y como decía también el hermano Igor, el liderazgo de Cristo demanda tres cosas: demanda servicio, sacrificio y una entrega desinteresada de las personas. No vamos a servir al Señor o a las personas que están sufriendo buscando conseguir algo de parte de ellos, sino que con amor pronto y para restaurar a las personas, para ayudarles, para consolar. Entonces la palabra anciano tiene que ver con esto, con pastores o apacentadores. Y no es en sí la palabra anciano
por edad, sino por una madurez espiritual. A eso que se está refiriendo. Y recordemos, hermanos, que Dios es el, por decirlo así, el autor de esto. Recordemos cuando Él llama a Moisés en el Antiguo Testamento, Dios siempre le dice a Moisés que reúna a los ancianos. Y siempre le está diciendo a Moisés, reúne a los ancianos y reúne a los ancianos. Entonces los ancianos tienen un papel muy importante dentro de la iglesia porque son como pastores, son guías, y esto es por la madurez espiritual que ellos tienen. Entonces el apóstol Pedro aquí se identifica con ellos también. Y como decía usted, hermano, y muy excelente ese punto, que él no se resalta y como el tema es pastores abusivos, podemos ver en nuestros tiempos pastores que les gusta el sobrenombre, ¿verdad? Nombres elevados, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro aquí, pues él no dice, yo soy apóstol, anduve con Jesús, o sea, no se exalta él, sino que el líder siempre trata en lo más posible de ponerse a nivel con sus seguidores. ¿Sí me entienden? Siempre no queremos, no vamos a estar o querer ser más que nuestras ovejas, no, tenemos que estar en un nivel igual que las ovejas, ¿verdad? Entonces, es interesante que el apóstol Pedro aquí se identifica con los ancianos como uno de ellos también. Exacto. Hermanos, entonces interesante, ¿no? Todo lo que la palabra de Dios nos muestra, porque esa idea que entonces se tiene de líderes, ¿verdad? Que siempre están en el éxito, prósperos, que no tienen problemas, que están siempre victoriosos. Normalmente, por ejemplo, aquí en Colombia, cuando tú le preguntas a algún hermano, tal vez de alguna otra denominación, hermano, ¿cómo estás tú? Algunos dicen, hermano, yo estoy prosperado y en victoria, ¿verdad? Yo estoy prosperado y en victoria. Pero ¿qué significa ser prósperos? ¿Qué significa estar en victoria? Para ellos es, bueno, ser exitosos, tener una economía muy fuerte, ser hombres empresarios. Hoy muchos, si pudiéramos llamarlo, ¿verdad? Muchos líderes están buscando eso que mencionaba Harman, como poder, como cierto nombre, fama. Por ejemplo, ahora hay algunos que incluso ya no les gusta que le llamen pastores, sino el coaching, ¿no? Espiritual, no, el líder, que es el empresario, que está involucrado con gente de negocios todo el tiempo. Pero aquí vemos a la luz de las escrituras, por lo que Pedro nos está presentando, que el líder bíblico es un líder pues también que muchas veces va a sufrir por incluso hacer la obra de Dios, por estar en los asuntos, como dijo Jesús, en los asuntos del reino de Dios, Así es. ¿verdad? Ahora entonces, un líder bíblico, no abusivo, va a pastorear, ya ustedes lo mencionaban ahorita, según el versículo 2, va a apacentar la grey de Dios. ¿Pero qué significa eso, no? Apacentar la grey de Dios. ¿Cómo nosotros como líderes apacentamos la grey de Dios que está entre nosotros? ¿Cómo hacemos esa labor de apacentar la grey? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, el apóstol Pedro se refiere a este primer aspecto del liderazgo de apacentar la grey. Pedro parecía haber recordado las tres partes de la comisión que Jesús le había hecho a él allá en Juan 21. Recuerden cuando el Señor Jesucristo le decía, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Entonces cuida mis ovejas, ¿verdad? En ese pasaje Jesús le dijo a Pedro, demuéstrame tu amor por Jesús, alimentando por mí, alimentando y apacentando las ovejas. Recordemos, hermanos, que
La labor del pastor, del anciano, del líder, es guiar, enseñar y cuidar a las ovejas, ¿verdad? El pastor tiene varias funciones. Y se me viene a la mente a mí cuando un pastor está cuidando las ovejas o está guiando a las ovejas. El pastor no va atrás de las ovejas. Ya el pastor en sí, en su trabajo como pastor cuidando ovejas, ¿verdad? El pastor, si ustedes se fijan o han visto, el pastor no va atrás de las ovejas. El pastor va delante de las ovejas y las ovejas lo siguen. El pastor cuida las ovejas. El pastor alimenta las ovejas. Y esto de alimentar a las ovejas en nuestro papel como pastores es dar una buena enseñanza bíblica a los hermanos, a nuestras ovejas, ¿verdad? Entonces, con amor pronto, no por ganancias deshonestas, ¿verdad? Entonces, apacentar las ovejas es cuidar del rebaño que Dios nos ha dado a nosotros. Y recordemos que el rebaño no es de nosotros, las ovejas no son nuestras, son del Señor Jesucristo y Él nos ha dado este pequeño rebaño que cuidemos, pero al fin de todo, el rebaño es de Él, es del Señor, ¿verdad? Amén. Que Él compró con su Exacto. sangre. Hermano, disculpe. O sea que apacentar la grey de Dios tiene que ver con enseñar, ¿verdad? Obviamente enseñar el evangelio, enseñar la palabra de Dios. Pero hoy, justamente, ¿verdad? Hablando acerca del tema de líderes abusivos, no enseñan la palabra de Dios. Realmente no están enseñando la palabra de Dios. Están enseñando tal vez algunos principios, más que todo principios humanos. Algunos les llaman ciertas claves, ciertas llaves, pero no están enseñando. Entonces, como no están enseñando a las ovejas, las personas no están siendo nutridas por medio de la palabra de Dios, son fáciles entonces de poder caer, ¿verdad? En la trampa de esos malos obreros, de esos malos maestros, Exacto. ¿verdad? Que no, realmente no son pastores, no son líderes saludables, de acuerdo pues al texto que estamos leyendo, porque si no están enseñando la palabra de Dios, un buen líder debe de enseñar la palabra de Dios. Ahora, también deberíamos, como para hilar un poquito más, ¿qué significa enseñar la palabra de Dios? Porque, por ejemplo, alguna persona puede o algún líder puede tomar un versículo bíblico como base y poder luego dejar ese versículo bíblico y decir todas las ideas que él tiene, ¿verdad? Y alguien pudiera pensar, no, pero él enseñó la Biblia. No, él leyó un versículo para sustentar todas las ideas que tenía, ¿verdad? Sí. Entonces, realmente un líder saludable va a enseñar la palabra de Dios, pero ¿qué enseña? Yeah. Yo creo que aquí hay algo muy importante en el texto que si vemos, dos cosas muy importantes que Pedro está diciendo. Una, él dice que pastorean rebaño de Dios entre vosotros. Como hemos dicho antes, primero la gente quiere ser pastor porque ellos quieren estar sobre, ¿no? Ellos quieren sentirse sobre las demás personas, superiores que las demás personas. Han conquistado quizás alguna cosa, quieren dominar las personas. El abusivo domina, controla, él cree que por su cargo puede controlar las personas, puede usar su cargo para manipular los pensamientos, las emociones, y es lo que yo digo a los hermanos aquí en la iglesia. Cuando tú entres a la iglesia, no deje tu cerebro afuera, tráigalo. La iglesia es una iglesia pensante, es una iglesia activa en la hora de pensar, en la hora de escuchar. 9 Marcas hay un libro que cuando tú estás en el culto, tú también, el oído es activo. ¿Qué es lo que me está diciendo? Los bereanos en el libro de Hechos 17, ellos escuchaban lo que Pablo estaba diciendo, tomaban nota, pero ellos veían qué es lo que Pablo está enseñando. ¿Está de acuerdo con las escrituras? No. Era más noble que todos los demás, no tiraban piedra, pero ellos no es una crítica,
pero ellos estaban diciendo, pero ¿qué es lo que tú estás enseñando, Pablo? Pero también por otro lugar, Jesús aquí está, Pedro está diciendo que él ha sido testigo de alguien, de Jesucristo. ¿Cuántos pastores hoy se autodenominan pastores? Se llaman pastores. No es la iglesia, no lo reconoce, no ve los dones que hay en él. Entonces, si esta persona se denominado pastor, guía, maestro, es natural que él no va a enseñar la iglesia. Él no ha sido testigo. Él no ha visto en la vida de otro líder el reflejo de Cristo Jesús. Entonces, lo que vemos hoy día, quizás los mayores problemas que yo veo hoy día son líderes diciendo, yo soy el líder de esta iglesia, voy a plantar esta iglesia, nadie me ha llamado, nadie me ha invitado, y plantan iglesias fuera de la iglesia y se denominan. Entonces, obvio que no van a predicar la palabra de Dios porque no están viendo, no están testificando del siervo sufriente. Porque Jesús es el siervo sufriente, lo que viene en Jesús padecer. Es eso lo que Pedro enseñó, ¿no? Entonces, si estos líderes hoy día no tienen iglesia, no tienen otros líderes, generalmente lo que hacen es lo que el pastor Edison ha dicho. Ellos van a predicar algún texto para filosofar el texto y van a decir a la gente, síganme lo que yo estoy diciendo. Y por eso tenemos tantas contradicciones del evangelio, prosperidad, evangelio de coaching, el evangelio líderes que son técnicos que nunca jugaron ningún partido. Para sustentar, Hermano, estaba pensando, por ejemplo, ya te doy la palabra, hermano Harman, de que se me vaya la idea. Hoy día se habla de ciertos líderes ungidos, ¿verdad? Y se da la idea como que, bueno, ellos son los líderes, los ungidos, y nadie les puede contradecir, nadie les puede citar la Biblia, porque ellos tienen como si tuvieran una revelación superior a la máxima revelación, ¿no? Que sabemos que es la palabra de Dios. Pero hoy día se dice, no, mira, es que yo no puedo contradecir al pastor, yo no puedo, o sea, por ejemplo, en amor, ¿no? Decirle, pastor, explíqueme esto que usted dijo, o creo que esto que usted está diciendo está en contra de la palabra de Dios. Hoy se enseña mucho eso, y yo creo que por eso es que vemos también cómo estos falsos maestros se enseñorean, como dice el apóstol Pedro ahí, ¿verdad? Que realmente el líder saludable, el pastor, el anciano, no es el Señor, porque sabemos que tenemos un solo Señor, que es el Señor de la iglesia, que es el rey y cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, ¿verdad? Pero estos líderes, ¿verdad? Se proclaman como si fueran señores, y que contra ellos no hay que llevarles la contraria porque ellos tienen la autoridad. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? Dejo al hermano el Harman. Solo quería sustentar el punto de apacentar la grey del Señor, que las ovejas son de Él, que Él compró con su sangre. Y la escritura que voy a utilizar está en Hechos, capítulo 20, versículo 28 al 30. Dice la palabra del Señor, y este es Pablo hablando. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y voy a reforzar lo que el hermano Igor dijo, que ellos van y dicen, voy a ir a plantar esta iglesia, voy a hacer esta iglesia. Pero aquí dice, en este versículo claramente dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, con la tarea de apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y también el hermano Edison estaba diciendo algo con respecto a ellos, porque ellos
se inventan cosas, dicen cosas, le gusta tener un nombres elevados, que soy el apóstol, que le presento al profeta, que, ¿verdad? ¿Cómo es la otra palabra que dijo usted? Ministro, ¿cómo fue? Ministro. Sí, entonces a ellos les encanta tener estos Aquí, sobrenombres para, acá tenemos patriarcas también, ya patriarcas y por ahí también de algunos veras, querubines. aquí en Honduras no he escuchado todavía patriarcas, pero sí apóstoles y profetas. Yo le Sí, enseño a mi iglesia, hermano, que una de las maneras para detectar unas falsas doctrinas o falsas iglesias es que inmediatamente que a usted le digan, le presento al profeta o al apóstol, de ahí ya son falsos, claro. ¿verdad? Porque la escritura misma nos dice a nosotros en Mateo 11:13 que los profetas llegaron hasta Juan y la ley. Entonces, la profecía que nosotros tenemos en estos tiempos actuales es la palabra de Dios, es la Amén. Biblia. Esa es la profecía La actual, profecía más es segura, como dice la Pedro, ¿no? profecía segura, sí, Exacto. ¿verdad? Porque los profetas llegaron hasta Juan. Sí, Entonces, bíblicamente ahí podemos reforzar esta amén. enseñanza. Amén. Sí, estaba acordándome en estos días, ahora que Harman está diciendo, ¿verdad? Que a algunos les gusta, ¿verdad? Estos nombres elevados y todo eso. Teníamos un trabajador aquí en el edificio de la iglesia que estaba haciendo un trabajo y él me estaba haciendo el comentario que él tenía un, por así decirlo, un maestro, alguien que le enseñó a él a trabajar. Y él decía que este hombre era un poco a veces intransigente, era una persona, y él me estaba contando, ¿verdad? Que este maestro le decía, mira, te voy a agradecer que delante de las demás personas no me llames por mi nombre. Tú tienes que decirme maestro. Tienes que decirme maestro. Inmediatamente recordé, ¿no? A la luz de la palabra de Dios, los fariseos y los escribas que querían que le llamaran de esta forma. Y así vemos también, por ejemplo, aquí hay en algunas iglesias donde ese término bíblico de hermanos, e incluso algunos líderes han prohibido que se use esa palabra, ese término hermanos, porque dicen algunos, bueno, hacemos parte de la comunidad del reino. Suena bien, es cierto, hacemos parte de la comunidad del reino, pero ellos toman eso como ya lo decía el hermano Harman, como algo muy grande, algo superior, y que entonces no podemos llamarnos hermanos al pastor, entonces no se le puede llamar pastor, sino hay que llamársele por el don que esa persona tiene. Entonces, si eres un apóstol, tienen que llamarte apóstol, tienen que llamarte patriarca, tienen que llamarte... Y bueno, se han inventado una cantidad de títulos y una cantidad de llamados que realmente, como ya lo decíamos, nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la autoridad, y que debemos de guiarnos, obviamente, a la luz de la palabra de Dios. Pero nuevamente, llegando al punto, ¿no? Del liderazgo bíblico versus el liderazgo abusivo. Ya veíamos en sus comentarios que entonces verdaderamente el liderazgo bíblico apacienta la grey de Dios que está entre nosotros, es decir, el pueblo de Dios. De alguna manera ustedes hablaron también de que los líderes cuidan de la iglesia, ¿verdad? Lo hacen enseñando la palabra de Dios, siendo ejemplos de la grey de Dios. Y lo hacen, como dice Pedro, de manera voluntaria, de manera voluntaria. No tanto es como, bueno, ¿y cuánto es que me van a pagar para el llamado? ¿Cuánto es que me van a Sí. pagar? A ver, si realmente acepto, dicen algunos, ¿no? O sea, si realmente es un llamado, pues el Señor pues se encargará también de proveernos y usar los medios que Él tenga que usar para que nosotros podamos hacer la labor, ¿verdad? Y es interesante que Pedro dice, mira, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Se nos llama a la diligencia. Normalmente los pastores y los líderes que son abusivos no son diligentes, siempre están centrados en ellos, ¿verdad? Que la gente más bien los halague, que la gente les sirva a ellos.
pero ellos no están sirviendo a otras personas. Tremendo. No sé qué tienen que decir ustedes, algo más acerca del texto de Primera de Pedro. Y Fíjese que una de las maneras que veo yo aquí que el apóstol Pedro escribe, donde dice apacentar la grey de Dios. ¿Y cómo la vamos a apacentar? Cuidando de ella, dice, ¿verdad? Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Cuando nosotros cuidamos las ovejas, lo hacemos por amor, lo hacemos para enseñar e instruir a nuestras ovejas. En este tiempo que los hermanos estaban siendo perseguidos y estaban sufriendo, creo que no combinaba que viniera un pastor esperando un salario de ellos, porque las personas, recuerden, que andaban huyendo, estaban en el desierto, estaban en las montañas. Entonces, cuidar de las grey del Señor tenía que ser por amor, sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Porque los hermanos estaban sufriendo, pues recordemos este contexto, ¿verdad? Que ellos andaban siendo perseguidos y estaban siendo atribulados y prácticamente no tenían solvencia económica. Entonces los pastores y los ancianos tenían que cuidar a sus ovejas con ánimo pronto, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio. Ellos debían de servir con ánimo pronto, dispuestos a servir sin importar la compensación financiera. Recuerdo cuando empezamos a servir a Dios, nosotros por fe, nunca pensamos y esperábamos servir a Dios porque Él nos diera o que alguien nos diera algo, no, simplemente empezamos a servir a Dios por lo que Él ya hizo por mí en la cruz del Calvario. Él ya pagó por mí, Él ya sufrió, entonces por ese amor que Él nos tuvo o nos tiene a nosotros es que le servimos a Él, porque Él nos amó primero, dice la palabra de Dios. Amén. Yo creo que quizás algo, hermanos, que el hermano Edson está diciendo, ¿no? El nombre, la gente hoy quiere un nombre. El apóstol, el siervo, aún decir siervo, ¿no? Yo soy el siervo del Señor. Es como, parece que ser siervo es algo tan, como si fuera bonito, ¿no? Como si fuera superioridad. Pero Pablo, él dice en primera de Corintios 4, él dice, todo el hombre nos considere de esta manera como servidores, ¿no? Como diáconos de Cristo y administradores, ¿no? Aquellos hombres es lo más bajo, aquellos hombres en que han negado su vida. Dios ha puesto un deseo de ellos de negarse para servir a otros, para servir las mesas, para ayudarlos. Y yo creo que el pasaje que me viene es como Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Cristo siendo glorioso se vació hasta la muerte de cruz. Cristo se despojó a sí mismo. Entonces el ejemplo fiel del creyente debería ser, o del líder, debería ser este ejemplo de Pablo, de Pedro, de Jesucristo mismo, de no se enseñorear, de no estoy queriendo abusar de estas ovejas que están sufriendo. Hermanos, si nosotros prestamos atención a las personas que vienen a nuestra congregación, congregaciones y muchas veces están luchando porque aman el dinero, porque han sufrido por el ídolo que tenían, sus esperanzas se han ido por agua abajo y aún el falso líder le dirá, pero tú tienes que dar por el Señor no te está exigiendo, el Señor demanda de que estos líderes que administran los ministerios del Señor, los misterios de Dios, se pongan por debajo y empujen estas personas a una vida piadosa. En vez de, en primer lugar, pedir en dinero a las personas, deberían mostrar quién es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando ven la gloria de Cristo, la gloria de Dios, el amor del Evangelio, estas personas van a decir, ¿por qué estoy tan aferrada a mi dinero? ¿Por qué estoy tan aferrada a mi vida? Si el Rey de Gloria se despoja de sí mismo, se hace siervo, muere en una cruz,
entonces puedo despojarme y confiar en otro. Creo que el líder es este, que está abajo. Por eso creo que a veces buscamos líderes que están en primer lugar en los seminarios, o en vez de buscar a aquellos que están limpiando la iglesia, aquellos que están extendiendo las manos a los demás, no solamente que tengan buenas respuestas bíblicas, que es muy necesario, es muy importante, pero aquellos hombres en que quizás la iglesia es culpable en esto. Yo creo que nadie es víctima. Personas que están bajo estos líderes carismáticos, que están vendiendo las cosas del reino de Dios, la gente debería estar mirando las escrituras y ver si el carácter de estos hombres es igual al de Cristo o parece a Cristo para poder seguirlos, ¿no? Entonces, yo creo que si entendemos esto, veríamos el carácter del maestro de Dios. No es por obligación. Pablo siempre ha dicho, me han encargado esto. Yo quiero como una madre llevarlos, yo quiero cuidarlos, protegerlos. No es una carga, no es un peso para mí. Yo voluntariamente voy a gastar de lo mío, dice el apóstol Pablo, para dar a las demás personas, ¿no? Yo creo que este es el espíritu quizás de Pedro aquí también. Hay un texto en Tito que quiero compartir. Dice la palabra de Dios en Tito, capítulo 1, versículo 10 y 11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. También segunda de Pedro 2, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición se duerme. Y aquí también en el 2 de Pedro 2, versículo 14, en el mismo capítulo, dice la palabra de Dios: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Los falsos maestros, los falsos profetas le endulzarán el oído a las personas con palabras bonitas y que pacta con Dios, que hace esto para Dios y Dios te va a dar esto, para conseguir algunas ganancias para ellos. Aquí en la ciudad han sucedido cosas increíbles. Vino una persona que vino de otra ciudad, un pastor trajo un apóstol, dijo, entonces, un profeta, y lo trajo a la iglesia y empezó el culto, y entonces empezó aquel hombre a profetizar y le decía a los hermanos: Dios me ha dicho que vas a dar, lo voy a traducir en dólares para que entendamos, Dios me ha dicho que tú tienes que dar $400. Dios me ha dicho que tú vas a dar $800. Tienes que sembrar para el reino. Y nos dimos cuenta porque un muchacho andaba desesperado y le estábamos reparando su vehículo y andaba desesperado porque necesitaba conseguir los $400 que el profeta le había dicho que tenía que dar. Entonces, con estas palabras y inventos de ellos, seducen a las personas. Y las personas, cuando están en necesidad o buscando al Señor, sus corazones están blandos, son fáciles de caer, son fácil presa para ellos. Y caen, ¿verdad? Pero estas personas verdaderamente lo que andan buscando es su dinero. Sí, Y
Y ahora en general en Honduras tenemos mala fama los cristianos a raíz de estos falsos profetas. Le dicen a la gente que no nos acepten porque les vamos a quitar su dinero, pero no es por nosotros, sino por los falsos maestros. Okay. Mis hermanos, interesante el tema, ¿verdad? Ya llevamos una hora, se nos ha ido el tiempo, pero ¿qué tal si hacemos como una conclusión basados, por ejemplo, bueno, en todo lo que ya hemos mencionado, lo que hemos enseñado, pero el texto que tomamos de base de Primera de Pedro 5, el versículo 4, al final dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona corruptible de gloria. Pensando en eso, hermanos, consejos finales. Tal vez alguien, un líder de una iglesia, esté escuchando este programa, esté viendo este programa. ¿Qué podemos decirle? ¿Cómo podemos exhortarle? Estamos, bueno, concluyendo ya, pero ¿qué palabras pudiéramos decirle especialmente a este líder que ha usado tal vez de su congregación de diferentes maneras? Pero por otro lado, quizás algún líder que por la gracia de Dios ha entendido, está siendo fiel. ¿Cómo podemos animarle de acuerdo al texto que acabamos de leer también? Porque por un lado vemos, ya lo leía el hermano Harman, de la condenación, ¿verdad? Que se espera a aquellas personas que vivan de esa forma y nunca se arrepientan. Pero por otro lado, en el texto, ese galardón que se espera a aquellos, obviamente, que puedan perseverar en ese llamado, ¿no? Hasta el final. Entonces, palabras finales, ¿qué pueden decirnos ustedes, hermanos? Bueno, yo diría en primer lugar, soy un pastor joven, ¿no? Quizás como a Timoteo, Pablo enseñando a Timoteo. En primer lugar, yo creo que debemos pensar el ministerio pastoral es muy difícil. Hermanos, es muy difícil. Spurgeon, él decía, si tú puedes escoger cualquier otra cosa, escoge otra cosa. Pero quédate en el ministerio solamente si el Señor te ha llamado, si el Señor te ha capacitado para eso. Ven al ministerio si el Señor te ha dado el llamado, el don, el deseo, los requisitos que vemos en 1 Timoteo capítulo 3, Tito, en Pedro aquí. Porque realmente a veces las ovejas, ellas necesitan a alguien bravo, duro, en algunos sentidos, un líder que esté delante, que sea firme. Pero hermanos, lo que digo tú que estás, nosotros que estamos en el ministerio, en primer lugar debes conocer tus ovejas, estar al lado de tus ovejas. Como la gente siempre dice, debes oler ovejas, debes conversar con ellas, debes abrir tus ojos para verlas, debes abrir tus oídos para escucharla. Uno de nuestros mayores problemas, yo salí del seminario, yo aprendí a hablar, ¿no? A enseñar, a coger el texto y hablar, pero luego cuando fui a mi segundo seminario de consejería, he aprendido a escuchar. Las ovejas necesitan ser escuchadas, ellas son ovejas, y en un sentido a veces son tontas, a veces necesitan de un cuidado extra, de un esfuerzo extra, necesitan de un vigila, de alguien que está vigilando los peligros, diciendo, no vayas por aquí, esto es peligroso. Estoy escuchando que tú estás amargada contra aquella persona. Cuidado, la amargura en tu corazón. Asegurarse que tú cada domingo alimenta a ellas con la verdad, que ellos salgan de la reunión bien alimentados, gorditos espirituales, gordos, de un buen banquete, que tú predicas la verdad, que también tú apliques un bálsamo curativo para sus heridas. Ellas no necesitan de un médico que coge la herida y lo fregue de esta manera. Necesitan una buena persona que sepa poner bálsamo, que de vez en cuando vas a corregirla, va a devolver al redil, pero cuiden de las almas. Nosotros vamos a dar cuentas en el último día de todo lo que hemos hecho.
sea bueno, sea malo, y estoy seguro que vamos a fallar. Y algo que estoy aprendiendo en estos últimos tiempos, vamos a fallar mucho, porque no somos, vemos el futuro. Pero algo importante, el pastor es llamado a ser un ejemplo de buenas obras, cuidar la vida de cada uno de estos hermanos, velar por ellos, velar por tu propia alma, y no vea tu ministerio solamente en 2 años, pero dentro de 20 años, evalúa tu ministerio. Dentro de 30 años, evaluar tu ministerio, porque es difícil. Es un camino largo. Las ovejas a veces te pican a ti, te comen a ti, te muerden, pero resiste con amor, sabiendo que es del Señor. Lo que dice aquí es el príncipe de los pastores, de Él, de Él. No son las ovejas, no nos van a dar, es Él cuando vendrá. No quiere los méritos, la gloria de las ovejas ni de las personas. Luchamos, trabajamos, ayudémonos unos a otros. Qué importante este ministerio aquí, este programa de animarnos, porque recibiremos de Él. Te animo a esperar y luchar con bravura hasta el último día. Esta corona vale la pena recibir de las manos del Rey de Gloria, del Príncipe de los pastores. Fortifícate en la palabra, en el amor, la gracia, y sigue adelante, hermanos, aprendiéndonos con nosotros. Hermanos líderes, ancianos, siervos, pastores de la grey del Señor, es un gran privilegio que Dios nos ha dado, que nos ha prestado de sus ovejas para que nosotros las apacentemos, las cuidemos, les enseñemos, les guiemos. No son nuestras ovejas, son las ovejas de nuestro Señor Jesucristo que Él compró con su sangre. Y Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Como dijo el hermano Igor, aprendamos a conocer nuestras ovejas, escuchemos a nuestras ovejas, sanemos las heridas de las ovejas. Mis queridos hermanos pastores, no servimos o no trabajamos para las ovejas, sino para el príncipe de los pastores, dice Pedro. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos la corona incorruptible de Amén. gloria. Y también, segundo de Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, gloria a Dios. Hermanos, que cuando venga el Señor nos encuentre haciendo lo que Él nos dejó haciendo, y que Él nos pueda llamar siervos fieles. Que el Señor me los bendiga. Un privilegio haber estado con ustedes, compartiendo con el hermano Igor, con el hermano Edinson, y esperamos estar en una nueva edición de Anclados en la verdad, estudiando la palabra de Dios. Y no son nuestras palabras, hermanos, sino que es la palabra de Dios que estamos tratando de estudiar. Amén, Dios así te es. bendiga y mucho gusto. Bueno, damos gracias al Señor, ¿verdad? Por este tiempo y bueno, de verdad que somos edificados por medio de la palabra de Dios. Yo pudiera decirles ya para finalizar y haciendo como un resumen de todo lo que hemos visto, que en el Señor, si Dios nos ha colocado para servir, ¿verdad? Como líderes, como pastores, o alguna asignación, ¿verdad? Donde estamos guiando a otras personas, que podamos ser humildes, no altivos, que podamos ser siervos, no señores, que podamos ser maestros de la palabra, no falsos maestros, que podamos servir voluntariamente con gozo, no por algún interés, y que entonces, como dice el apóstol Pedro, podamos esperar que el Señor un día, ¿verdad?, nos dará ese galardón y estaremos Amén. con Él para siempre. El galardón es Cristo mismo. Así que el llamado entonces para aquellos tal vez que viven en todas estas prácticas de abusar del pueblo, de aquellas personas que están a su cuidado,
les llamamos en amor, como dice la palabra de Dios, a arrepentirse y a poner su fe en el Señor Jesucristo y a seguir un liderazgo bíblico y saludable. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y nos permita poder seguir perseverando, como dice el nombre de este programa, anclados en la verdad de la palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor Igor, por su tiempo ahí desde España. Gracias, Pastor Harman, también por su tiempo de ahí desde Honduras. Y nos vemos pronto en otro programa de Anclados en la Verdad. El Señor les continúe bendiciendo a todos. Amén. Ya les bendiciones. Chao, chao, hermanos.